detalle pequeño, detalle oligofrénico, detalle contaminado o global contaminado también, detalle blanco, detalle global blanco. Todo esto se suma como detalle. 9. ¿Qué dice, No. profe? Debajo de eso que va a borrar detalle Sí, contaminado, detalle debajo de blanco, eso. Ajá. detalle global y Ajá. detalle global, detalle blanco. Ah, ya, gracias. Esto es detalle global y este es global, detalle global, perdón, detalle blanco. Profe, ¿y cuál es el detalle contaminado? Llegamos a dar Todavía o... no vimos, Ah, ya, gracias. todavía no vimos. Gracias. Entonces, ¿cuántos detalles tenemos? 9. Tienen que fijarse que el número de global y el número de detalle tiene que ser igual al número total de respuesta. ¿Se ve mi pizarrón o pueden Sí, distinguir ahí? sí, se ve muy bien, profe. Bueno, excelente. Entonces, tenemos 10, 10. Si es que acá no coincide, es porque a algún lado sumamos mal. Ahora, siguiente punto. No tenemos ni un detalle global, o sí tenemos. Uno solo hay. Hay uno. Bueno, detalle global, entonces hay uno. Este es para tener en cuenta después en lo cualitativo. Te El resto, miento, no hay solo uno, hay dos. ¿cuántos? Hay dos. ¿No? Hay detalle blanco. Detalle blanco no, pero global detalle blanco sí. Global, detalle blanco. ¿Cuánto? Uno hay, profe. Uno. Muy excelente. Solamente eso tenemos entre los detallados. No hay detalle pequeño, no hay detalle blanco, no hay detalle global blanco. Solo esto tenemos. Solo esto. Muy bien. ¿Cuántas respuestas animal tenemos? 3. Tenemos respuesta animal detalle. No, no hay. No hay. Tenemos humano. Respuesta humano. 3. Humano detalle. No hay. Tenemos vegetal. No hay, Vegetal, profe. naturaleza sí hay. No hay. Naturaleza. ¿Cuántas naturalezas tenemos? Solo uno. Solo una. ¿Qué tenemos más? Paisaje. ¿Qué tenemos de respuesta en contenido? Abstracción. Abstracción. ¿Cuántas? 3. 3. Muy bien. Y acá, nada más que eso, ¿verdad? Sí, profe.
Entonces tenemos 3 más 3 más 1 más 3. Y la sumatoria de esta es, ¿cuánto es? 10, 10, Claro, igual al número de respuestas. Bueno, de estas, ¿hay alguna que sea original o son todas vulgares? ¿Qué significa eso, profe? Y significa que ven lo mismo que ven el resto o sea, que se ve frecuentemente. Por ejemplo, te dice una máscara, es una respuesta vulgar. Te dice, ahí veo un murciélago, es una respuesta vulgar. Pero si te dice, ahí veo un mar en una noche tormentosa y el barco a punto de naufragar, eso es original. ¿Y eso O nosotros sea, íbamos marcando en algún lado, profe? ¿O eso me perdí? tenemos que saber, no. Ah, Eso tenés que saber a partir del manual. A mí me dijeron que el manual ya se compartió en el grupo, por eso es que yo estaba tranquila por ese lado. En el manual ustedes tienen qué es una respuesta vulgar y cuál es una respuesta original. Entonces, acá, por ejemplo, ella habla de naturaleza y léanme una de sus respuestas, por favor. cualquiera. Cualquiera que diga naturaleza. Eh, Naturaleza, el último. Acá Sí, veo mucha naturaleza, tranquilidad, emociones también. ya. Después hay un asterisco y cambia, ¿verdad? Serían Sí, emociones no, negativas. No, no, lo de la primera nomás. solamente eso. Sí. Solamente eso. Esas son respuestas que pueden considerarse originales. Porque ese habrá dicho en la lámina número 10, ¿verdad? Creo que dijo eso. Correcto. Porque generalmente la gente ve así como más detallado. Te dice, acá yo veo un caballito de mar, acá veo dos pajaritos, esas son vulgares. En este caso, esa es una respuesta original. La otra respuesta de abstracción, ¿Quiere que le lea la de la lámina abstracción? 6, sí, por favor. ¿Quién puede leer? A esta imagen le denomino como un grito, que sería en la lámina 6. Otra, En este veo muchas emociones feas, solo emoción, en la lámina 4. otra más, Te veo como sentimiento, coma, amor en la parte rojo. original. Son todas originales. Y los animales, perritos, creo que decían. En la lámina número 7 creo que veía perritos. En la lámina 7 dice, acá veo dos animalitos, también frente a frente sobre una piedra. Y en la segunda respuesta son perritos. Ujú. Esa es una respuesta vulgar. Otra respuesta animal, En la lámina número 5 dice, como algo que quiere volar. Eso más dice. y después en el segundo Momento es un dice, es un murciélago. murciélago. vulgar. Otra respuesta animal, La lámina 8 dice, acá veo dos animales también, dos subiendo y dos esperando, pero tranquilos. En el segundo momento dice, son osos. vulgar. Muy bien. En humano,
En la lámina 1 ¿Sí? son varones. La lámina 1, por la parte Sí, del profe. medio, ¿verdad? Por la parte del medio. Y en Ese la es, zona del centro. sí, ese es vulgar. ¿Otro más? La lámina 3, ¿Sí? este también le veo como dos personas que están hablando. Son una mujer y un varón. Están frente a frente. Vulgar. ¿Otra más? En la lámina 9, ¿Sí? este veo como dos personas abajo, como si se les estuvieran subiendo todo encima. Son varones. No cambia, pueden ser árboles. La parte verde creo que era eso. Rosa y verde. Esta parte es Sí, la rosa y verde, profe. original. Generalmente no se ve eso. Muy bien. Choque. Tenemos choque al negro. Primero, ¿tenemos choque inicial, sí o no? La En la lámina lámina número 1, no hay choque. En la En la 1 no, profe, en las 2 empiezan. Muy bien. Choque al rojo, entonces. ¿Cuánto tenemos? 2, La lámina 2 y 3. sí. Sí, Dos choques, entonces, al rojo. Lámina 2 y lámina 3. Tenemos choque al kinestésico. En la El 4, lámina 3. profe, En la 3. el choque. Hay. Pero No, solamente marcamos choque al rojo en el 3. ¿Hay movimiento en la lámina 3? no, profe, no hay choque No. kinestésico. Ah, entonces no hay. Entonces, choque al gris. Lámina número 4, 7. Sí hay. ¿En cuál de ellas? La 4 y la 7. Choque al negro. Lámina 5, lámina 6, lámina 1. La lámina 6 hay choque. Solo la 6, 7 no. Y en la 7, la 6 y la 7. 6 y 7. Bueno, por acá ya pusimos al gris es 7. Choque al 6, un solo choque, entonces hay al medio. Y acá este es choque al negro y también es sexual. En la lámina 6. Choque al color. Esas serían las dos últimas láminas, ¿verdad? En las tres últimas. 8, 9 y 10. Tiene choque en la 9 y en la 10, pero no en la 8. Entonces tenemos dos choques. Al no tener choque en la 8 y tienen la 9, hay interferencia 8. No. Hay estupor. ¿Qué significa eso, profe? Estupor es cuando algo ve pero no le puede dar un significado. Por ejemplo, esto algo tiene que ser pero no sé qué es. Esto rojo que está acá no sé qué es pero algún significado tiene que tener. Yo creo que no Hola, tenemos profe, ningún. discúlpame, no escuché la palabra. ¿Cómo se llama cuando ve algo y no sabe?
No decir? sabe definir, es el estupor. Sí. Ah, ya. Gracias. De nada. Pero acá creo que no tenemos. Tenemos respuestas emocionales, hay muchas. En varias láminas ella habló de emociones, ¿verdad? Sí. Emociones feas, tranquilidad. ¿Cuántas respuestas emocionales tienen? Tres, profe. ¿Tres? Bueno. Tenemos respuestas CLOP. Profe, ¿qué era la respuesta, Clau? Gracias. Cuando ve, por ejemplo, radiografía, tomografía, o ve así como les dije, una noche tormentosa, o una tormenta, o un paisaje tenebroso, o una campiña con mucha neblina, todo eso. Profe, un grito puede ser. No, grito es emocional y nosotros tomamos ahí, creo que el grito estuvo en un segundo momento, ¿verdad? O en el primer momento estuvo. Profe, En hay el un segundo compañero, momento. Sí. hay un compañero que quiere entrar. Yo no soy quien está admitiendo ahora. Estefanía, si puedo admitirle, por favor. No me sale nada, dice Estefanía. Sandra. No tengo solicitud, dice. Ella pasó el link al que ustedes accedieron y ese es el que, no sé si el compañero está intentando en ese link o en otro a lo mejor. Respuestas emocionales. Si en el segundo momento se dio el grito, entonces no se cuenta, va a entrar dentro de emocionales. Pero si dijo en el primer momento, se habrá tomado como movimiento. Tengo una duda ahí, profe. Sí, te escucho. Eh, Ay, no encuentro ahora. Dice, justo sobre lo que dijo el compañero, que yo le quería preguntar del grito. Sí, Mm, el grito está en la... Eso, a esta imagen le denomino como un grito. Así empieza. ¿Eso es Sí, emocional o no? sí, es emocional. Entonces, yo creo que son Es abstracción. cuatro. Yo entonces creo que son cuatro los emocionales. Bueno, Pero no sé, yo no estoy segura. Tengo la duda de que si el 10, Porque la tranquilidad que dijo usted que era, profe, que era una emoción, porque eso está como está, contenido naturaleza. claro, está como naturaleza. La emoción pues no se califica dentro de los determinantes. Las Y respuestas emocionales se van marcando en el mismo lugar donde ustedes escribieron la respuesta. no entendí, perdón. Vos tenés localización, respuesta y determinantes. Así viene el protocolo, ¿cierto? Sí, Bueno, acá vos tenés tu localización y acá tenés tus respuestas. Una vez que te dio la respuesta, acá te dijo que dé algo como si fuera un grito. sí, Acá en contenido yo no le voy a poner grito ni emocional. Yo le voy a poner a lo mejor abstracción. No sé qué le pusimos ahí. Las 6. Esta imagen, sí. Abstracción abstracción. tiene que ser esa respuesta. Entonces se puso acá abstracción. Pero acá donde escribiste la respuesta, tenés que poner respuesta emocional. Yo les dije la vez pasada que generalmente yo uso bolígrafos de colores para poder distinguir. Entonces yo ya me guío por eso. Y dijimos también que se va marcando dentro del protocolo. ¿Alguien más tiene la misma duda que la compañera?
Profe, yo no Sí, tengo la misma duda que Andrea, pero quiero resaltar lo que dijiste hace rato, que si el sí, grito está en el primer momento, se considera sí, como movimiento. sí. Y el grito está en el primer momento en el protocolo, profe. Y nosotros no pusimos movimiento. No, No. no, consideramos como respuesta emocional. Sí, y tienen razón porque acá dice a esta imagen le denomino como un grito. No hay como, a ver, es como si fuera que nosotros estamos dándole una connotación de grito, no como que alguien está gritando. Es como ver un cuadro y decimos, para mí esto es un grito. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Claro, por ejemplo, si nos dice acá en esta imagen veo gente gritando o como mucho movimiento de grito, pero acá dice a esta imagen le denomino grito, dice, pero no hay un movimiento, hay una postura y ahí hace la diferencia. Acá algo que va a volar, dijo, pero no dijo acá algo que está volando. Ella habla de la postura, no habla del movimiento de volar. Yo les dije la vez pasada que muchos autores consideran como movimiento la postura, pero yo sigo a los otros que dicen que no hay en realidad un movimiento cuando hay una postura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente el movimiento te está indicando una vida interior muy rica de la persona. Si yo veo una postura, yo no estoy viendo movimiento, estoy viendo una postura estática. En la lámina número 7 ella dice, dos animales mirándose, creo que dice. Sí, dos animalitos frente a frente, dice. O cuando alguien nos dice, acá están dos viejitas, a veces dicen dos bailarinas mirándose. Entonces sí se considera como movimiento mutuo. Yo le miro a ella y ella me mira a mí. Pero en este caso, ella dice dos animalitos frente a frente sobre una piedra. Hay una postura. Es postural. No hay ese movimiento. Ella no está viendo movimiento en la lámina. Ahí está la diferencia. Bueno, continuemos, por favor. Entonces, todo lo que sea respuestas emocionales o las respuestas F o F flow, todas tienen que ir marcadas en otro color de tinta a la que utilizaron para escribir su protocolo y se tiene que resaltar para que ustedes tengan para el momento de corregir. A ver, vamos a continuar con nuestro protocolo. No tenemos nosotros respuesta de simetría, no tenemos respuesta sangre, máscara, fuego, no hay respuesta reflejo, no hay abismo, no hay pinza, no hay arquitectura, no hay sexual, no hay simetría, no hay crítica objetiva o subjetiva, no hay o
no hay respuestas de impresión, no hay nominación color, no hay rechazo, no hay interferencia 4, pero sí hay interferencia 8. Una sola luego puede haber, no puede haber más de una, porque solo se da, ¿sí? Sí, Profe, ahí arriba ya es interferencia 8. Perdón. La interferencia 8 o la interferencia 4, una sola puede haber, porque solamente se da cuando el choque se presenta en la lámina número 9 y no en la lámina número 8. Entonces se da el choque, sí, en la lámina 9, no en la 8, o en la lámina 5 y no en la 4. Ahí hay interferencia. Siguiendo nuestro protocolito que tenemos, no tenemos respuesta de descripción, no tenemos respuesta de interrogación, no hay respuesta de posición. Creo que no hay perseveración, o hay alguna perseveración. ¿Hay alguna respuesta que se repita muchas veces? Una misma respuesta. ¿Sí o no? Emociones puede ser. La misma emoción. Si ven muchas veces la misma emoción, sí. Acá veo rabia, acá veo rabia, acá veo rabia. Acá veo alegría, alegría, Profe, alegría. Sí, Andrés. tranquilidad, lo que veo en dos partes, profe. Pero no se toma todavía como perseveración si son 2 nomás, en 10 respuestas. Tiene que haber más. Tiene que haber por lo menos 5 respuestas. En este caso sería el 50%. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, 20 respuestas y 5 de la misma, ya se puede considerar perseveración. Profe, yo puedo insistir con una duda. Por supuesto. En la parte que que nosotros le dijimos a usted que tenemos respuestas emocionales 3, eso fue guiándonos por la parte de contenido de abstracción, según entendí lo que dijo la compañera. Pero yo guiándome en las respuestas en sí, en la lámina número 10, donde dice emociones también, y eso es en la primera parte. Acá veo mucha naturaleza, tranquilidad, emociones también, todo eso está en negro. ¿Eso también es respuesta emocional o no? Yo ahí lo que me confundo. Primera aclaración. Las respuestas emocionales no se guían por la abstracción. Yo te puedo decir, por ejemplo, acá veo la libertad. Acá veo la independencia. Ahí no hay emoción, pero sí hay abstracción. Si yo te digo, acá hay tranquilidad, acá hay paz, acá hay alegría, te estoy hablando de emoción. En la lámina número 4 dice, acá veo muchas emociones feas, dice, solo emociones, dice. En la lámina número 6 dice, acá a esta imagen le denomino un grito, dice. Y como si gritas y se forma esto, te dice, por eso es abstracción en la lámina número 6. Después dice, acá veo mucha naturaleza, tranquilidad, emociones, pero se dice que son emociones no porque haya una abstracción, sino porque la abstracción está hablando de emociones. Yo les puedo traer protocolos, por ejemplo, en que no hay ni una respuesta concreta. Todas las respuestas que dio son respuestas abstractas. No quiero mentir, creo que hay una concreta. Y después son todas respuestas abstractas.
y en una dice la independencia, en otro dice la libertad, y ahí no hay ni una clase de, no hay ni una clase de emoción, pero es abstracción. Entonces no vayan a confundir que porque hay abstracción ya es emocional. Abstracción es cualquier respuesta que no sea concreta. Está hablando de algo que se puede hablar porque es un constructo. Si yo te digo, esta es la mente de un psicópata, vos vas a notar eso como una respuesta. Pero es un constructo. Es algo que yo le estoy dando como significado a eso. Pero no hay un modelo. Pero si yo les digo, este es un lápiz, este sí es concreto. ¿Me estoy dando a entender o no? Sí, profe. Si no entienden, me vuelven a decir. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, una respuesta, acá veo la alegría en el jardín, la alegría en el jardín. ¿Es una respuesta abstracta o es una respuesta concreta? ¿Puedes repetir, profe? Sí, acá en esta lámina, vamos a suponer que estoy mirando la lámina, voy a sacarlo la lámina para que ustedes puedan tener presente. Vamos a suponer que yo miro esta lámina y les digo, ven ahí la lámina, ¿verdad? Esta es la número 10. Sí, Sí, se ve, profe. Entonces yo digo, por ejemplo, acá yo veo la alegría de un jardín. ¿Es abstracta o es concreta? Para mí que va a ser abstracta, profe. ¿Por qué va a ser abstracta? Porque la alegría, no puedes ver la alegría en sí. O sea, el jardín te representa la alegría, pero no es la alegría en sí, no sé cómo explicar, porque es luego algo abstracto que no vas a ver. La alegría es abstracta, Carmen, Sí, pero el jardín es concreto. Ángela, ¿qué ves acá? La alegría de un jardín. ¿Es concreta o es abstracta? Profe, yo creo que es concreta. Espera un ratito, Daisy. Le estoy preguntando a Ángela. Dale, profe. A ver, Ángela, jugate por una de las dos. Andrés, ¿vos qué decís? Hola, profe, yo digo que es abstracta, ¿Por qué? porque la alegría pues es como un constructo, o sea, es ¿Sí? algo, como dijiste, el constructo, ¿verdad? Y está hablando del jardín, Sí, pero está diciendo que todo eso es la alegría del jardín, habla más del adjetivo, ¿verdad? Que del jardín. muy bien. Ángela ahí me respondió, dice que es abstracta. Ustedes siempre tienen que atender muy bien cuál es la esencia de la respuesta. Cuando yo les digo acá, veo la alegría del jardín. Yo estoy hablando de la alegría, no del jardín. Si yo les digo, veo la alegría del jardín de mi casa, ya cambia otra vez. Porque estoy viendo, o sea, esta lámina
a mí me genera alegría. Eso es más lo que yo estoy viendo. Como dicen ustedes, la alegría no tiene forma. Yo no puedo decir está bien o está mal porque la alegría no tiene forma. Pero el jardín existe. El jardín es concreto. Pero en este caso, yo no me estoy refiriendo al jardín. Yo me estoy refiriendo a la alegría que me genera el jardín. Imaginarme que esto es un jardín. Cuando yo digo la alegría del jardín de mi mamá, además de ser una respuesta abstracta, también hay una respuesta autorreferencial, porque me está recordando a un jardín en especial, no a cualquier jardín. Me está recordando al jardín de mi casa, o al jardín de la casa de mi mamá, o al jardín de algo específico. Ahora, si yo digo, esta lámina es el jardín de la casa de mi mamá, ahí yo no estoy diciendo la alegría del jardín de la casa de mi mamá. Estoy diciendo el jardín de la casa de mamá. Entonces, la respuesta va a ser concreta y autorreferencial. Ahora, yo puedo, por ejemplo, cuando ustedes me pasan la lámina, el examinado puede decir, hacer un gesto de exclamación, de alegría y decir, qué lindo, el jardín de la casa de mi mamá. Entonces, ustedes van a poner en esa exclamación, le generó, cambió su cara, se sonrió, todo eso, pero no es una respuesta emocional. Hay una respuesta de choque, porque le impactó. Entonces, hay un choque ahí, no por lo malo ni por lo negativo, pero sí le chocó. Y dice, qué alegría, el jardín de la casa de mi mamá. Entonces, no se pone respuesta emocional, por más que le haya despertado una emoción. Se pone respuesta, la respuesta va a ser el jardín. El contenido va a ser jardín, naturaleza, lo que ustedes quieran. Pero es concreto, no es abstracto. Y en la parte de las respuestas, donde nosotros colocamos las respuestas, en esta parte del protocolo donde escribimos las respuestas, nosotros vamos a marcar como autorreferencial. Esa respuesta, esa palabra autorreferencial siempre tienen que resaltar porque va a ser importante al final en la parte cualitativa. ¿Me expliqué hasta ahí o tengo que dar otro ejemplo más? Porque si necesitan, doy otro ejemplo. Profe, yo quiero otro ejemplo más si se puede. ¿Cómo no? La lámina número 1. Yo miro esta lámina y digo, por ejemplo, dos estatuas, solo eso te puedo decir, dos estatuas. O te puedo decir dos estatuas horribles que dan miedo. O puedo decir mucho miedo, porque mucho miedo por estar encerrado entre seres inanimados o estar encerrado entre estatuas o entre rocas. Cambia totalmente. Si yo digo, por ejemplo, acá veo
dos gárgolas de la Catedral de Notre Dame. Es una respuesta concreta y autorreferencial. No son cualquier gárgola, son las gárgolas de la Catedral de Notre Dame. Entonces, me estoy refiriendo a una catedral en particular. Es autorreferencial, es concreta. Yo puedo decir dos estatuas tenebrosas o que dan miedo. Entonces, estoy hablando, mi centro, la esencia de mi respuesta son las estatuas o las gárgolas. Entonces es concreta. Pero si yo al mirar esto digo de estar, perdón, por la sensación de estar encerrada entre dos gárgolas, ahí ya cambia. Porque mi centro, mi respuesta esencial es la angustia. No son las gárgolas, sino la angustia. Porque no les está diciendo ahí una persona que está encerrada entre dos gárgolas. Les dice la angustia que se siente al estar encerrada entre dos gárgolas. ¿Aclaré más o al revés? Ya de estar encerrado entre las dos gárgolas, ahí ya se vuelve también una respuesta emocional, ¿verdad? Sí, ahí ya es emocional y es abstracción. Y abstracción, sí. Sí. Entendí, gracias. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me fui a la Catedral de Notre Dame y en una de esas me escapé del grupo y me fui por una de las alas y salí a los costados donde no tenía que haber salido y me perdida frente o dentro o entre las gárgolas. Yo no estoy hablando de cualquier angustia. Y es más, estoy hablando de la angustia que yo sentí cuando aquella vez me salí del grupo y me fui y me quedé acá. Entonces es una respuesta de abstracción emocional y autorreferencial, porque soy yo quien sintió la angustia y estoy simplemente haciendo una asociación en este momento, en esta lámina. Entonces se dan las tres respuestas ahí: abstracción, autorreferencial y emocional. ¿Aclaré un poco más, Carmen, o no? Sí, profe, súper claro. Pero Excelente. eso también va a depender del caso de cada paciente, no siempre va a Por ser todo al supuesto. mismo tiempo, o sea, No, dependiendo de cómo él vea la lámina, vamos a ir analizando, a hacer este análisis que estamos haciendo ahora. claro, porque ustedes lo que están analizando es cómo se da la percepción en la otra persona. Ustedes están analizando, están practicando la psicología profunda, están entrando al inconsciente de la persona. Nosotros estamos usando totalmente técnicas psicoanalíticas
No estamos hablando de lo consciente. Nosotros estamos hablando del inconsciente, porque la persona no se da cuenta que te está diciendo algo inconsciente. Ese es nuestro trabajo como rosharchistas. Nosotros estamos interpretando. La persona te dice simplemente lo que ve, pero somos nosotros quienes estamos analizando e interpretando. Por eso tenemos que estar informados. Bueno, seguimos entonces nuestro protocolo. ¿Cuándo se da una respuesta de simetría? Cuando te dice, esta mitad, acá yo veo un ángel y acá también veo un ángel. Es como si fuera que tiraron tinta, doblaron y volvieron a poner bien las hojas y son igualitas. Esa es una simetría. Ahora, si se pone así y te dice, acá yo veo una vaca alada o un toro alado, y acá está su ala, te dice, y está sobre unas rocas, y esta es el agua y se refleja acá. Esa es una respuesta refleja. Ahí nosotros tomamos como un reflejo. Si te dice, acá yo veo una máscara, y acá están sus ojos, y esta es su boca, y esto es, qué sé yo, lo que tiene acá, y acá tiene 2 cuernos. Ahí te está haciendo una respuesta de precisión. Todas esas respuestas son respuestas que indican inseguridad. No está seguro y entonces está tratando de convencerse a sí mismo de que está viendo lo que les está diciendo a ustedes. Pero eso nosotros sabemos, la persona no sabe. Nosotros somos quienes les vamos a dar la respuesta. Bueno, seguimos. Choque sexual tenemos, choque kinestésico no tenemos. Ahora vamos a empezar a calcular las proporciones. Global tenemos 9. En este caso es muy fácil porque tenemos respuesta 10. Entonces es mucho más fácil. Global vamos a tener 90%. Porque siempre es multiplicado por 100 sobre 10 para hallar el porcentaje. Perdón, me estoy equivocando detalles. Global tenemos 10%. Detalle tenemos 90%. De vuelta la sumatoria tiene que ser 100%. Ahora, animal, tenemos 3 respuestas animal. ¿Cuánto va a ser la proporción? 30%. Humano tenemos 3. También es el 30%. Esto vamos a tener en cuenta recién para nuestro cualitativo. Ahora, tenemos respuesta color. CF, color puro, FC. No entendí. Francis. Color forma tenemos, profe. ¿Cuántas? 2. Color forma tenemos 2. Color puro. Ninguna. Forma color. No. Muy bien. Entonces, movimiento. Tenemos movimiento.
Sí, ahí, profe. ¿Cuántos? Tenemos dos movimientos humanos, Sí. un movimiento animal. A ver, si escribo acá me van a ver. Sí, ahí sí. Dos movimientos animal, ¿verdad? Movimiento O humano tenemos dos. ¿Y después? un movimiento animal Sí. y un movimiento de objetos. Cada movimiento vale un punto. Entonces, si sumamos todo, tenemos movimiento es igual a 4. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí. ¿Algo? ¿Entendimos todo? Algo muy importante me olvidé. Forma positiva. ¿Cuántas tenemos? 5. Forma negativa. 3, profe. 3. Si sumo las formas tengo 8 y en total tengo 10 respuestas. ¿Por qué no me cierra ahí el 10? Yo tengo 4 formas negativas y uno sin forma, porque es color forma. Y la compañera me dijo que hay 2 color forma. Dos color forma ahí. Entonces Dos. no puede haber 4 formas negativas. Solo hay 3. Sí, solo hay 3. ¿Y por qué? 3 nomás hay, profe. Y sí, ¿y por qué acá hay 8 nomás y tengo 10 respuestas? ¿Por qué tener color forma, profe? Por supuesto, porque tengo CF igual a 2. Y al sumar todo esto, sí me va a dar 10. Estas son todas pruebas que ustedes tienen que ir haciendo para no equivocarse. Nosotros tenemos 2 formas color. Por eso es que tenemos acá 8. Porque acuérdense que cuando tenemos forma, color, color, forma, color puro, no se pone la forma. ¿Es claro esto? Sí, profe, clarísimo. Sí. Excelente. Entonces siempre sumen todo esto. Sí. Yo te quiero pedir, ¿puedes mover un poquito tu cámara para ver que hay ahí abajo de abstracción? Sí. Guíenme ustedes. Ahí, profe. Sí, está bien, tengo todo. Quería saber si había algo más escrito. Sí. Ya. Acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 respuestas originales, ¿verdad? Entonces tenemos 50% de original. 1, 2, 3, 4, 5 vulgares. 50% de vulgares. La sumatoria de esto es 100. 100%. ¿Está bien? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Entendieron de dónde salen los porcentajes? El que no entendió, no tengo problema para volver a explicar. Pero no se queden con la duda. Profe, yo no entendí. ¿Puedes explicar, por favor? ¿Cómo no? Lo que no sé a dónde voy a escribir. Voy a escribir acá abajito y ustedes díganme si. Para poder calcular el porcentaje de global, tenemos que multiplicar global, la cantidad de respuestas globales. Acá tenemos 1. Por 100 dividido
por 100 sobre número de respuestas. Si nosotros reemplazamos esto, acá tenemos un global entre 1, 100 dividido 10 es igual a 10. Y como acá estamos usando porcentaje, igual a 10%. Y eso es lo que está acá. Voy a volver a hacer con detalle. Para hallar detalle por ciento es igual a la cantidad de respuestas detalle por 100 sobre el número de respuestas. Entonces, este es igual a 9 por 100 sobre 10. Y esto es igual a 90%. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. No. Ahí Aida me hace una pregunta. La misma cosa ahí. Para hallar humano por ciento es igual al número de respuesta humano por 100 sobre número de respuesta. En este caso nomás coincide que nuestro número de respuesta es 10 y por eso es fácil de calcular así. Entonces acá yo voy a hacer, ¿cuántos humanos tenemos? Número de respuesta humano, 3. 3 por 100 sobre 10 es igual a 30%. Y lo mismo pasó con animal. Animal también tenemos 3 y al reemplazar da 30. ¿Es claro, Aida? Profe, creo que bueno, mi duda al menos, ¿verdad? Era, usted dijo que teníamos que sumar para hacer la prueba de que estamos haciendo todo bien. Y al sumar, por ejemplo, global y detalle que da 10% y 90%, me da el 100%. Al sumar original y vulgar, que son 50% y Acá te da 100. 50%, me da 100. Y creo que la pregunta que tenía la compañera, que es la misma que la mía, es que animal me da 30% y humano 30%. Y ahí al sumar lo que... No tiene, No, porque no no hay tiene es... nada que ver Ah, ya. porque vos en respuesta tenés también naturaleza y abstracción. Y si vas a hacer porcentaje de todo, tenés 30 más 30, 60 más 10, 70 más 30, 100. Ahí Pero ya esto entendí. no es lo que tienen que sumar. Esto nomás es lo que tienen que sumar. Porque esto sí les tiene que dar 100% para saber que están haciendo bien. Porque en ningún caso se deja de poner la superficie en la columna de superficie, no se deja de poner en ninguno de los casos. No porque va a cambiar de color, yo dejo de poner la superficie. En la superficie sí o sí cada respuesta tiene que tener un numerito. ¿Me di a entender? Hay nomás algunas cosas que sí o sí les tienen que dar 100%. No, no todas. Esta es una de las que sí o sí les tiene que dar. ¿Se entiende ahí o no se entiende? Vuelvo a explicar. La columna de superficie no se puede dejar de poner si es global o detalle global o detalle blanco. Por eso les puse así. Todo lo que empiece por detalle se suma en detalle.
todo lo que empiece en global se suma por global. Este acá yo volví a poner simplemente para resaltar el detalle blanco. Una sola respuesta global tienen esta misma. Por eso no entra acá. Y tenemos dos detalles global, pero que se sumaron ya acá porque tienen 7 respuestas a detalle global. ¿Alguna duda todavía queda? Me falta una foto. Excelente. Después vamos a ir viendo más, no se vayan a preocupar. Es la primera vez. Primera vez cuesta un poquitito. Ya vamos entendiendo mejor. Un poquitito mucho, profe. Hay que Yo, ser positivo. a mí me encanta. Yo una sola clase me perdí y siento así a veces que de repente por perderme esa clase medio que se me fue la onda. Pero ese de las emociones lo que a mí todavía no me queda ni un poco claro, porque yo entiendo que en la lámina 10 dice acá veo mucha naturaleza, habla de la naturaleza, ¿verdad? Pero dice que si yo voy a interpretar, dice acá veo mucha naturaleza, coma, acá veo mucha tranquilidad, porque dice eso al principio, ¿verdad? Coma, y acá veo emociones también, y ahí lo que yo me confundo. Esa ¿Qué es te la única. confunde? Y ¿Qué te si, confunde? si hace referencia solamente a algo concreto como la naturaleza o algo emocional, porque dice emociones también. Por eso lo que yo esa parte no. Sí, pero esta chica te está diciendo, acá veo naturaleza, dice. Y como tranquilidad, te dice. Esperen que voy a leer. Como... No, no. Mucha naturaleza, tranquilidad y emociones también, te dice. ¿Qué es lo que te está diciendo ella? Que en la naturaleza que ella está viendo hay tranquilidad, le está transmitiendo a ella una tranquilidad, una paz, una serenidad, y hay emociones, pero no es el centro de tu respuesta, no son las emociones. Si hubiera sido al revés y te decía, como en el anterior que dijo, a esta lámina yo le denomino el grito, vamos a suponer que te decía, a esta lámina yo le denomino la tranquilidad, que te causa estar en medio de la naturaleza. Entonces el centro de la respuesta no iba a ser la naturaleza, iba a ser la tranquilidad. Porque la tranquilidad es lo que ella te está diciendo como respuesta. Solamente que te está aclarando que esa tranquilidad nace de toda esa naturaleza. No sé si oscurezco más o estoy ayudando. Pero no te vayas a preocupar, después va a ser más claro. Bueno, profe, gracias. Bueno, porque quiero continuar, quiero dar un poquito un cierre aunque sea. Esto que nosotros hicimos acá, todo esto es la cuantificación para poder pasar al segundo paso, valga la redundancia, que es el calcular. Y para calcular estos que nosotros tenemos acá, se calcula directamente con la fórmula. Si es global por 100 sobre número de respuestas. Si es detalle por 100 sobre número de respuestas. Si es animal por 100 sobre número de respuestas. Humano es igual a humano por 100 sobre número de respuestas.
Entonces, cuando ustedes van a hacer lo mismo con original y vulgar, cuando ustedes van, como cuando estábamos en la escuela y nos decían, vamos a reemplazar. Entonces, le cambiamos la G por el número que obtuvimos. Le cambiamos la D por el número que obtuvimos. Le cambiamos la A por el número que obtuvimos. Y lo mismo con original y con vulgar. Se cambia nomás por el número que se obtuvo en el protocolo. Se multiplica por 100, se divide entre el número de respuestas y a eso nosotros le agregamos el simbolito de por ciento. ¿Para qué esto vamos a utilizar? Para después leer en nuestro librito si esto corresponde a una normalidad o si ya salió de la normalidad. Para eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? ¿Todo tranquilo? Aparentemente sí, profe. Excelente. Esto ustedes ya copiaron todo porque quiero borrar. Sí, profe. Muy bien. Esta parte voy a borrar porque ahora sí vamos a usar una fórmula especial que no se usa directamente como esta que tenemos aquí. Esta mi aula acá improvisada me limita mucho los movimientos y mi pizarra, con mi pizarra la vez pasada casi se me cayó de la cabeza, no sé si se dieron cuenta. Y no está fija, entonces por eso no tengo mucho movimiento. Nosotros tenemos que hallar ahora lo que se llama F positivo por ciento y F por ciento. Muchos autores hablan de que no hay mucha diferenciación acá, pero sin embargo es importante hacer este cálculo porque nos va a ayudar para ver otros aspectos. Y esta fórmula van a tener que anotar. La forma positiva por ciento es igual a la forma positiva por 100 sobre forma positiva más forma negativa. Y la forma por ciento es igual a la sumatoria de F positiva más, voy a ponerle un corchete acá para distinguir. La F positiva más la F negativa por 100 sobre sobre el número de respuestas. Profe, ¿ese sería F negativo? ¿Cuál? La fórmula. No, este es F nomás. Gracias. Este es F positivo por ciento y este es F por ciento nomás. No, es negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Para hallar F positivo por ciento, vamos a reemplazar nuestra fórmula. Tenemos F positivo es 5. 5 por 100 sobre la sumatoria de 5 más 3 es igual a 500
sobre 8. Ayúdenme, por favor. $62,5, profe. 62,5. Sí, así mismo. Bueno, ya me equivoqué. 62,5. Profe, ¿no se redondea ahí? No, acá no redondeamos. 62,5. Así mismo como les sale, ustedes tienen que poner. Después, vamos a reemplazar F%. Es igual a la sumatoria de 5 más 3 por 100 sobre 10. Y esto va a ser igual a 80. Porque acá 8 por 100 es 800 sobre 10 es 80. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces acá nosotros vamos a colocar F positivo por ciento es igual a 62,5% y la F por ciento es igual a 80%. ¿Se acuerdan que nosotros antes hacíamos cálculos auxiliares? No sé si ustedes hacían, en mi época hacíamos cálculos auxiliares en otra hoja. Sí, Más o profe. menos. Ahora Bueno, no Mi cambió mucho. época. En mi época era así, así que a principio del siglo yo no sé si ahora cambió. Entonces lo que nosotros vamos a tener en cuenta son estos datos más, más los emocionales y nos falta un datito acá para poder hacer nuestro análisis cuantitativo. Nosotros tenemos, esto puedo borrar acá que ya son, ya sabemos, ¿sí o no? Sí. Ahí ya me dio permiso una compañera. Entonces, ya puedo. Andrea, soy profe, estoy con el no te con estoy el mirando. internet de mi hijo. No te Por eso estoy sale mirando. Fede. Bueno, entonces acá yo voy a poner tipo vivencial. Tipo vivencial va a ser la comparación entre movimiento y CF. Entonces, movimiento versus color. De acá me va a salir tipo vivencial. Y en este caso, nuestro tipo vivencial, movimiento, tiene un valor numérico de 4, porque encontramos 4 movimientos en nuestro protocolo. Si puede bajar un poquitito, profe, su cámara. ¿Cómo no? Ahí. ¿Ahí? Sí, ¿Ya se ve? gracias. Gracias. Bueno, entonces, vamos a darle un valor. 4 es nuestro movimiento, ¿cierto? Acá. Color. En color se van a sumar todos los que ustedes tengan de FC, C y CF. Y van a darle un puntaje diferente. Color, por ejemplo, va a valer 1,5 puntos. Color forma vale 1 punto. Y FC vale 0,5 puntos. En este caso nosotros tenemos CF. Tenemos 2 CF, ¿cierto? Cada CF es igual a 1 punto. Como acá tenemos 2, entonces vamos a reemplazar color por el número 2. Si el movimiento le supera, aunque sea en 1 punto, al
qué color en las láminas, o sea, no es que su visión está determinado por el color, que es algo de afuera, sino que está determinado por su percepción del movimiento. Entonces quiere decir que tiene una vida interior rica y por eso le supera a lo de afuera. Los estímulos internos de sí misma son mucho más fuertes que los estímulos externos. Por lo tanto, su tipo vivencial va a ser introtensa. Esto para nosotros puede ser un dato sumamente relevante. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos viene una persona que nos mandan para ser evaluada porque es una persona sumamente agresiva o que tiende a la agresividad o que es una persona así muy querulante o si es una persona que se enoja mucho o si nosotros vemos que hay varios choques al color, tenemos detalle blanco, ya borré acá. Ella habló de un detalle blanco. Entonces, ¿qué es lo que esto nos va a indicar? Nos va a indicar que esta persona, si es que va a hacer algo, va a tener un acting out, que ustedes ya han de saber lo que quiere decir. Un acting out va a tener contra ella, no va a tener contra el exterior. Cuando acá tenemos un tipo vivencial extrotenso, quiere decir que esta persona, su agresividad, su enojo, su ira, va a dirigir hacia el exterior. Y si es de tipo ambigual, o sea, acá es 2 versus 2 o 2,5 versus 2. Hay una diferencia de entre 0 y hasta 0,5, porque no hay intermedios entre 0 y 5, 0 y 0,5. Es 0, 0,5 y 1. Si es que hay una diferencia de hasta 0,5 acá, o es igual, vamos a decir que es ambigual. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa furia, ese enojo, esa agresividad va a sacar tanto hacia el exterior como hacia el interior. Quiere decir que les puede hacer daño a la gente que está alrededor, pero que también se puede hacer daño a sí mismo. Ahí está la diferencia. Por eso esto es tan importante. Imagínense que les venga una persona, que venga a consultar una persona que tiene intento de suicidio o que fue agresivo con su pareja o agresiva con otra persona. Y esto es demasiado importante porque les va a dar la pauta de que esta persona puede o no hacer daño al otro, o si tiene un intento de suicidio, tienen que tener mucho cuidado porque puede volver a intentar contra sí mismo. La persona puede volver a intentar contra sí mismo. Y ahí radica la importancia de poder hacer bien esto. Sobre todo estoy resaltando esto, porque el porcentaje acá entre global y detalle nos va a dar una pauta de qué tipo de inteligencia tiene esta persona. Pero nos va a hacer mucha diferencia si es una inteligencia abstracta o es una inteligencia práctica. Eso no nos va a cambiar a nosotros
ni el diagnóstico, ni va a cambiar nuestro pronóstico. Sin embargo, esto sí puede influir. Porque si la persona te está mandando para evaluar porque hubo ahí un acto de violencia y quieren saber el perfil de esta persona, entonces si es extrotenso, probablemente tiende y va a volver a hacer. Si es introtenso, tienen ustedes como motivo de referencia intento de suicidio, va a volver a intentar. ¿Y qué pasa si ustedes le tienen a una, por ejemplo, a una puérpera con una depresión postparto? Es peligrosísimo, porque si es ambigual, le puede matar a su bebé y después matarse ella. Nosotros escuchamos muchos casos de eso, que les mató a sus hijos y después se mató, o le mató a la pareja y después se mató o intentó matarse. Eso estamos escuchando constantemente. Así que esto hay que tener muy en cuenta. No tenemos que nosotros obviar y cualquier detalle que ustedes consideren importante, vamos a tener que tener en cuenta. Ahora, con estos resultados, nosotros vamos a ir a nuestro manual y vamos a empezar con los detalles y globales. En la lámina número, acá dice, la lámina número 1 es la lámina del medio ambiente. Toda perturbación frente al padre origina choque en esta lámina. Otras veces es solamente un choque inicial en sujetos algo retraídos y temerosos. Nosotros no tenemos choque alguno. Entonces, obviamos eso. Vamos al choque, a la lámina número 2 que tuvo choque. Y dice, es la lámina de la agresividad. Hay agresividad inhibida, dice, con frecuencia en sentimientos de culpabilidad. Y eso causa la inhibición. ¿Y qué es lo que estuvimos diciendo nosotros? Hay agresividad, hay sentimiento de culpa y esta persona se siente inhibida. Dice, cualquier choque o rareza en su interpretación también significa dificultades sexuales. Si es que hay un choque en la mujer, es como un rechazo a su ser femenino y como una identificación masculina. No quiere decir que esta persona se sienta un varón. Quiere decir que no es el típico modelo de mujer así, sumisa, vulnerable, sino que es una mujer más bien que se empodera, que tiene fuerza. A eso se refiere. En la lámina número 3, que también chocó, dice, es la lámina que detecta la agresividad reprimida. De vuelta. Es la lámina de la virilidad moral y sexual. La interpretación es generalmente masculina. ¿Se acuerdan que la lámina 3 también es de la identidad sexual? Hay gente que te dice, veo 2 hombres, 2 mujeres, veo un hombre y una mujer. Entonces, la interpretación es generalmente masculina. En general se ve más como varón a esas figuras, las laterales. Y
cuando hay una perturbación en la lámina, puede haber como una dificultad para identificarse, para empatizar con los seres humanos. También tiene una connotación de debilidad sexual. En algunos sujetos, cuando no hay una identidad sexual, suelen mostrar dificultad para definir el sexo de la persona que están viendo. En este caso, ¿nos dijo o no nos dijo el sexo de la persona, de las personas que veía? Sí, dijo. Sí, dijo. Entonces no hay ese problema. Y alguno dice cuando no saben dan respuestas femeninas y masculinas así como mezcladas. Y según Loli, que en esta lámina, cuando la persona choca, suele temer enfrentarse con su propia virilidad en el sentido moral y sexual. Teme ponerse en contacto con su personalidad profunda, que es la parte instintiva. Fíjense, nosotros estamos en la lámina número 3 y la cantidad de información que ustedes ya tienen para pasar. Muchísima información ya tienen. Dice, suele darse en sujetos que rechazan el hecho de los instintos, sobre todo sexuales, o por educación demasiado rígida o experiencias funestas en el campo sexual. En la mujer, la perturbación, esto a nosotros nos interesa porque nuestra examinada es de ese sexo, es femenino. Entonces, en la mujer, la perturbación significa miedo al contacto con la pareja sexual. Esta es la lámina en la que más fácilmente se obtiene una respuesta de movimiento, de tal modo que su ausencia, la ausencia de movimiento, se connota como un choque kinestésico, que es el temor a enfrentarse con la vida. Esta chica no tiene ni un temor, no hay un choque kinestésico. Tampoco ella chocó en la 1, o sea que ella no se deja intimidar por su actual circunstancia. Se están acordando del antecedente de esta chica, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esta chica aprendió a defenderse muy bien. Por eso habla mucho de que ella asume esa moralidad y esa virilidad masculina, porque no es por una cuestión de género, sino la persona que tiene como un nivel superior de testosterona, la mujer que tenga un nivel superior de testosterona, que es la hormona masculina, tiene como una fuerza mayor que una mujer que tenga en menor cantidad, porque todos tenemos hormonas femeninas y masculinas, pero el nivel hace la diferencia en el carácter, en el temperamento y en la actitud. En la lámina número 4 también chocó. Y dice, es la perturbación frente a la figura paterna y por lo tanto frente a la autoridad. Es un indicador de angustia y de ansiedad. Es posiblemente la inversión de los simbolismos sexuales. Y ahí hace una aclaración y dice, el centro superior simboliza el órgano femenino y el centro inferior el órgano masculino. Cuando por cualquier causa se perturba este orden,
lo sexual también está perturbado en el sujeto testado. Esta chica, cuando inició la terapia, nosotros empezamos terapia de rehabilitación a víctima. Solamente nos enfocamos en rehabilitar la parte traumatizada de su personalidad. Cuando ella ya estuvo más fortalecida, cuando ella ya estuvo menos vulnerable, ya se sentía en mejores condiciones para poder afrontar todas las dificultades, allí ella comenzó a enfrentar otras cosas de su personalidad. Y recién en ese momento ella comenzó a enfrentar la rabia que le tenía al papá, porque el papá toda la vida le había maltratado a la mamá. Entonces, como dice acá, ella se sometía porque le tenía miedo a la autoridad. Y cuando empezó esta relación, ella también se sometió a su agresor. Hasta que, porque el maltrato pues va aumentando. Ella nunca se dio cuenta de que estaba siendo maltratada, porque la persona que vive dentro de un ambiente maltratador normaliza el maltrato. No se da cuenta que está mal, que no hay respeto, porque es normal para ellos que no haya ese respeto. Posterior a eso es que ella comienza a hablar y ella comienza a confrontar. Ella dejó la terapia cuando ya estaba bien, digamos, en la parte de víctima, pero volvió cuando ella se dio cuenta que lo que ella estaba haciendo no estaba bien, porque lo que ella hizo fue asumir un rol protector a su mamá, para su mamá, de su papá. Entonces ella se ponía en el medio de los dos y ella era la mamá de su mamá. Y después se dio cuenta y dijo, no, esto no está bien. Ellos tienen que solucionar sus problemas de pareja y yo me estoy equivocando. Y ahí ella volvió a venir. Entonces en esta segunda etapa en que nosotras estamos trabajando con ella, ya no estamos trabajando el trauma, porque ella ya estaba en mejores condiciones para defenderse y para reconocer el maltrato. Sin embargo, ella tenía que empezar a apartarse de ese rol invertido que estaba haciendo con su mamá. Ella tenía que empezar a dejar de ser la mamá de su mamá. Pero ella no sabía cómo hacer que su mamá se defienda sola. Y entonces eso le trajo problemas. Y eso le llevó otra vez para empezar la segunda parte de la terapia. Y ahora estamos en ese proceso. Ella le deja a su mamá, solamente le orienta, pero ya no toma partido por ninguno de los dos. Ella está ahí expectante, mirando, y le dice, porque la mamá antes le decía, mi hija, esto no te está haciendo, esto no está bien, te dejó plantada, hizo esto, hizo lo otro. La mamá se daba cuenta en la hija, pero no se daba cuenta en ella, que estaba siendo maltratada. Después se invirtieron esos roles. Cuando ella aprendió a darse cuenta, tuvo que llegar lastimosamente a casi perder la vida para darse cuenta. Porque el muchacho de tantos golpes que le dio, casi le mató. Pero después se invirtieron los roles y ya era ella quien quería protegerla a la mamá. Y ahí es que ella comenzó a darse cuenta y comenzó a trabajar diferente. Y a separar las cosas. Bueno, seguimos. Choque en la lámina 5 no tenemos. Vamos a la lámina 6. Es la lámina de la sexualidad. Toda perturbación en ella devela una inhibición sexual.
Y la perturbación puede manifestarse en forma de choque o de rechazo. El choque es cuando algo le perturba y nos damos cuenta o da demasiadas vueltas o tarda o hace así como exclamaciones. Y el rechazo es cuando ella dice, no veo absolutamente nada en esta lámina. Puede vencer ese rechazo, pero ya hubo un rechazo parcial. Posteriormente tenemos choque a la lámina 7. Es la primera lámina maternal. Choque o rechazo en la lámina significa dificultades con la imagen materna. Y acá yo les quiero significar algo. Su mamá es la persona que más le apoyó y que más estuvo a su lado en esos momentos, los primeros momentos del trauma. Y este Roger se le pasó en ese momento. Pero fíjense cómo es el inconsciente. Ella dependía totalmente de su mamá. Esos primeros tiempos cuando ella comenzó a venir, yo le he visto a ella todavía con los golpes en la cara. En ese momento, ella hizo un tipo de regresión y dormía con la mamá, estaba con la mamá todo el día, casi no se separaba de ella. Sin embargo, ustedes se dan cuenta cómo en las láminas ya estaba inconscientemente, ya estaba el conflicto de ella con su mamá. Y también tenemos la lámina 4, que es la del papá. Y fíjense que volvió a chocar en la 9. Quiere decir que en su inconsciente, aunque ella no se daba por enterada, ya estaban esos conflictos con sus padres, que yo en un principio no supe, porque de eso nosotros no hablamos, nosotros nos concentramos en el trauma, pero algún indicador ya había. Posteriormente, sí, en esta segunda vez que vino, ahora ya trabajamos el trauma de la violencia intrafamiliar que ella sufrió toda la vida. En la lámina número 8, no tiene de por sí un significado especial, pero creo que en la 8 no chocó luego. Así que por el tiempo que nos queda vamos a pasar a la 9. Dice, es la segunda maternal, a más del choque al color que puede producir. Algunos le denominan la lámina de la sublimación. Los artistas y poseedores de gran fuerza imaginativa reaccionan en forma positiva. Los inseguros reaccionan desfavorablemente frente a los colores turbios. Los que rechazan la lámina sufren un choque, además del choque al color, poseen poca capacidad de sublimar sus tendencias inferiores, subordinándolas a otros valores superiores. Me gustaría saber si alguien entendió el mensaje. Desempolven un poco sus recuerdos de psicoanálisis. ¿Alguien se acuerda de psicoanálisis, de los mecanismos de defensa? Mecanismo de defensa, ¿alguien sabe? Sublimación. ¿Qué es la sublimación?
¿A alguien le gusta entre ustedes la escuela psicoanalítica? ¿Tiene lectura psicoanalítica? Yo no me acuerdo, profe. No te acuerdas, no hay No. problema. A mí no. No se acuerdan. Nosotros sabemos que los mecanismos de defensa son como unos paracaídas que se abren automáticamente cuando la angustia que estamos padeciendo es demasiado grande y nuestra mente se tiene que proteger de alguna manera. Entonces, hay diferentes tipos de mecanismos de defensa. En este caso habla de un mecanismo de defensa que se llama sublimación. La sublimación es cuando nosotros utilizamos un acto socialmente aceptado, aceptado para poder sacar esa nuestra angustia. Y los ejemplos más comunes que se suelen dar son la de los carniceros y la de los médicos cirujanos, que dicen que tienen una tendencia, homicida. Es como que disfrutan de ver la sangre y entonces subliman ese instinto criminal, digamos así, entre comillas, cortando la carne de las reses o bien operando. Pero eso dice psicoanálisis. Nosotros estamos repitiendo nomás. Entonces, cuando nosotros sentimos algo que es socialmente inaceptado, entonces nosotros sublimamos. Y sí, y así es, Francis. Y también dice que la sublimación es uno de los mecanismos de defensa mucho más, elevado dentro de los mecanismos, porque permiten actos nobles, actos que le sirvan al otro. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, dice que tiene dificultad para sublimar, le cuesta mucho controlar sus instintos básicos, le cuesta a ella manejar. A lo mejor ella le quiere, no sé, le quiere pegar, le quiere hacer daño al otro y le cuesta. Y ahí hay una que ella es introtensa y ya que no le puede hacer al otro, probablemente se hace a sí misma. Y cuando hablamos de hacerse daño, no estamos hablando precisamente de ir a suicidarse, sino de una falta de cuidado para consigo misma, una falta de protección para sí misma. Y en la lámina número 10 dice, es la lámina del medio ambiente. Los que fracasan en ella o dan pocas respuestas suelen demostrar una tendencia autista. Un fracaso en la lámina puede significar también una depresión aguda, porque los normales suelen dar hasta el 10% de sus respuestas en esta lámina. Y si ustedes se dan cuenta, ella está dentro de la normalidad, porque ella dio 10 respuestas, ¿verdad? Entonces, cada respuesta es el 10%. Vamos a suponer que ella hubiera dado 20 respuestas y de las 20 respuestas, una respuesta nomás estaba daba a la lámina 10. Entonces podríamos decir que hizo una proporción menor a lo esperado para esa lámina. Profe, ¿Sí? ¿cómo es eso de fracaso?
¿La totalidad o cómo? No, el porcentaje, estos porcentajes que nosotros estábamos sacando, al tener 10 respuestas, quiere decir que ella tuvo el 10% en la lámina número 10, porque en este caso de ella tuvo una respuesta por cada lámina. No es que ella tuvo 2 respuestas en una lámina y en otra respuesta rechazó, sino que ella dio una respuesta para cada lámina. Entonces, en la lámina número 10 dio una sola respuesta, que corresponde al 10% que se espera en sujetos que están dentro de la normalidad. Pero como hubo un choque en la lámina 10, entonces hay algún indicador de un cuadro depresivo, porque hay un choque. Ah, entiendo, profe, gracias. De nada. Pero también hay que tener una cosa en cuenta. Chocó en las 2 láminas de color, en la 9 y en la 10. Cuando alguien choca en las láminas de color, se sospecha que hay una represión afectiva. O sea, ella no está pudiendo decir todo lo que realmente siente, se está callando mucho. Y en esta chica eso no es bueno, porque esta chica es una persona que está acostumbrada a no callarse. Siempre, desde que yo le conocí, ella es así. Ella va a discutir y te va a discutir, hasta que le demuestres que está equivocada. No es una persona sumisa. Si ustedes la conocen, hablan así con ella, no van a decir que es sometida, sumisa. Sin embargo, para que nosotros podamos nomás entender un poquitito cómo ella nunca se dio cuenta que estaba siendo maltratada, porque el maltrato pues empieza por palabras hirientes, pero ella no se dio cuenta hasta que este muchacho le dio tanto golpe que casi le mató. Ahí ella ya no pudo ocultarse ni ocultarle a los otros lo que estaba pasando, porque sí se dio cuenta anteriormente que había cosas que no le gustaba. Obviamente, ¿a quién le gusta que tenga que estar siendo controlada toda la hora? ¿Dónde te fuiste? ¿Con quién te fuiste? ¿Para qué te cortaste el cabello? No te pongas esa ropa escotada. Tu pantalón te ajusta mucho. Esa remera ya está mostrando todo. O sea, todo eso es control. Pero al principio pues no entendemos. Parece que nos está nomás cuidando, que es celoso nomás porque nos quiere y le damos cualquier otra interpretación. Pero después cuando ya comienza el daño, a veces ya no podemos parar. Psicópata tiene otros problemas de personalidad y te persigue. Ahí sí que ya estamos peor. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a volver a hacer el próximo. Vamos a hacer del otro muchacho, que creo que dice también universitario. Bueno, parece que no hay duda. O hay muchas dudas, no sé. Estamos bien, No, profe. estamos felicitados, profe. Parece que hay muchas dudas. Profe, cuando hacemos contigo es todo fácil. Es Pero que a es la hora de así. hacer solos, o sea, a mí al menos me cuesta mucho. Es que es así. Es que es así porque cada protocolo es diferente. No van a encontrar nunca, creo que hasta ahora, yo en todos los años que tengo, nunca he visto un protocolo igual al otro. Porque cada persona es diferente. Entonces, nosotros tenemos unos conocimientos generales, pero el problema es cuando tenemos que aplicar. Ahí viene nuestro problema.
Sí, hay que practicar mucho. Hay que practicar mucho. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Gracias, profe, que pase bien el No fin de... tiene por qué. Ustedes también, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Buen fin de semana.